Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 24 de febrero, viernes después de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes de esta primera etapa del tiempo de Cuaresma, leemos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 9. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas, te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. En este primer viernes de este tiempo de Cuaresma contemplamos la lectura del libro de Isaías para adentrarnos en el tema del ayuno. Como todos los viernes de Cuaresma, tenemos hoy día la obligación de realizar la abstinencia. Eso es lo que tenemos obligado por ley divina, es decir, por la ley de la Iglesia, que ha querido unirnos, ya lo explicaremos más adelante, a todos en un solo acto penitencial. Abstinencia, que significa abstenernos de comer carne roja. El día miércoles de ceniza teníamos obligación de ayuno y abstinencia. Volveremos a tener obligación de ayuno y abstinencia el Viernes Santo y todos los viernes de Cuaresma, esta abstinencia de carne roja. Ahora, es costumbre de los católicos buscar durante este tiempo de Cuaresma hacer ayuno. Y uno de los días preferidos para ese ayuno es lógicamente los viernes. Entonces, cada uno de nosotros puede efectivamente decidir en libertad hacer ese ayuno. No por obligación, no tenemos obligación de realizarlo, pero lógicamente aquel que quiere caminar un camino penitencial en este tiempo de Cuaresma busca ese ayuno. La lectura de Isaías lo que nos hace es profundizar en la importancia de hacia dónde debe conducirse nuestro corazón si es que estamos ayunando. Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz, denuncia a mi pueblo sus delitos. ¿Cuáles son los delitos? Los delitos que está queriendo que Dios denuncie es que
me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. ¿De qué está hablando entonces el libro del profeta Isaías? De la hipocresía del pueblo. Ay, yo quiero cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es difícil de conocer. Cumple los mandamientos. Si no cumplo los mandamientos, si no practico la caridad, si no practico la justicia, si no practico el amor al prójimo, entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no practico efectivamente sus mandatos? Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Y después dicen, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Ayuno y mortificación. Pero entonces el Señor comienza a hablar de la hipocresía de ese ayuno. Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Ayunan, sí, pero después riñen y disputan, dan puñetazos sin piedad. Ese no es el ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. Este no es el ayuno que le agrada al Señor. Esta no es la mortificación que le agrada al Señor. Por tanto, ¿qué nos está diciendo el libro del profeta Isaías? ¿Es bueno ayunar? Por supuesto, es una de las prácticas espirituales más profundas y bellas que hay. Cuando nosotros escuchamos estos mensajitos que todos los años envían, ay, ayuna de decir malas palabras, ayuna de tratar mal a la gente. Un momento, no te confundas. Ayuno significa dejar de comer, pasar hambre, sentir hambre en el estómago. Eso significa ayunar. Pero ese ayuno debe llevar hacia una conversión del corazón. Si es un ayuno simplemente para cumplir, no, yo ayuno, pero resulta que mi corazón no se convierte, entonces no tiene ningún sentido. Acuérdate que la clave de la cuaresma es la conversión del corazón y eso significa dirigir nuestro corazón hacia Dios, convertir, cambiar el rumbo para que todas nuestras acciones vayan hacia Dios. Por tanto, ¿cuándo se realiza un buen ayuno? Cuando efectivamente me privo del alimento, paso hambre, pero con el deseo profundo de transformar mi corazón. Y por tanto, ese ayuno me lleva a tratar distinto al prójimo, al modo en que me relaciono con el prójimo, a la manera en que pongo al Señor en primer lugar, diciéndole, Señor, a pesar de que yo necesito alimentarme, el alimento es algo necesario para mí, dejo lo que es necesario para recordar que tú eres primero, que tú eres lo único que yo necesito, lo único que a mí me basta, lo único que a mí me llena. Tenemos entonces un ayuno que es una acción física, pero que va unida a nuestro espíritu. Si hay una separación entre el ayuno y el espíritu, entonces no servirá absolutamente para nada. Esto es muy, muy, muy importante porque, fíjate bien, llega el Viernes Santo y aquí en Ecuador tenemos tradición de la fanesca. El gran plato de fanesca. Yo he cumplido, he hecho la abstinencia. Hermano mío, pero hay gente que se da unos fiestones el Viernes Santo comiéndose la fanesca. Entonces sí, en papel han cumplido, han hecho la abstinencia de no comer carne. Pero, ¿qué representa? ¿Representa una transformación del espíritu, una verdadera cercanía con el Señor? Cada uno tiene que analizar qué peligro es la mentalidad del cumplimiento. Yo cumplí, yo cumplí, yo cumplí. Mira, no vive el católico para cumplir, vive para amar. Vive para amar, para entregarse profunda y verdaderamente. Ahora, hay muchas personas que se confunden con el ayuno y la abstinencia. ¿La abstinencia qué significa?
No comer carne roja. Carne roja no tiene nada que ver con el color de la carne, sino con el tipo de sangre del animal, es decir, sangre caliente. Cualquier pescado, por eso, sangre fría, o cualquier reptil de sangre fría no tiene ningún inconveniente. Pero ¿qué valor tiene? A mí me encanta el pescado. No se trata de que no me guste. Es decir, la abstinencia no tiene por qué ser algo que no me gusta. No, es que lo verdaderamente bueno si no como algo que me desagrada. Bueno, si quieres ofrecerlo al Señor libremente, qué bueno, qué maravilla. Pero esa no es la abstinencia. La abstinencia está pensada para que toda la iglesia, para que todos los bautizados nos unamos en un solo cuerpo y podamos presentar la misma obra de penitencia al Señor. Por tanto, no es una acción que se queda en la individualidad y por eso es tan mínimo lo que nos exige la iglesia. Miércoles de ceniza, todos vamos a ayunar, todos vamos a hacer abstinencia. Ah, pero eso es muy poco. ¿Cómo va a ser poco? Unirnos todos en todo el mundo en un mismo acto, como un solo cuerpo. Aquella persona que no entiende el valor de esto es porque siempre ha vivido su cristianismo, no el cristianismo, su cristianismo en la individualidad y nunca ha entendido la dimensión comunitaria. Mira con qué simpleza la iglesia reúne el rebaño de Jesucristo, del único pastor, y lo hace ofrecer un solo sacrificio. Todos ofrecemos hoy día no comer carne. A cada uno de nosotros nos cuesta. No es un sacrificio gigantesco. Es un sacrificio sencillo. ¿Para qué? Justamente para que todos nos podamos unir y juntos hagamos entonces un tremendo sacrificio. De ahí, cada uno en su individualidad puede hacer todos los sacrificios que quiera, sin imponer mi medida, mi vara al otro. No, yo quiero ayunar 4 días a la semana en Cuaresma. Maravilloso. Yo quiero ayunar a pan y agua. Maravilloso. Yo quiero ayunar, en cambio, haciendo una sola comida fuerte al día. Maravilloso. Yo quiero hacer abstinencia muchos más días. Maravilloso. Ahí entra toda la libertad que cada uno de nosotros tenemos. Y eso es espectacular. Pero no desperdiciar esas oportunidades de unirnos verdaderamente en un solo sacrificio. Es tan poquito individualmente, es tan gigantesco cuando lo entendemos como esa obra de piedad que ofrece la iglesia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Y el Evangelio nos hace reflexionar todavía más profundamente sobre ese ayuno del que estábamos hablando. Y fíjate los elementos. El ayuno es una práctica de piedad que se ha establecido efectivamente en Israel y es una práctica de piedad importantísima. Quien quiere amar a Dios, ayuna. ¿Por qué el ayuno tiene esa importancia espiritual tan grande? Porque fortalece el cuerpo y el espíritu. Porque el ayuno es reprimir una necesidad básica. ¿Es malo comer? No es malo comer. Es malo comer en exceso, es decir, pecar de gula,
de comer sin necesidad. Pero comer es una necesidad, por tanto, no es que es bueno ni malo, es necesario. Es necesario comer. Una persona necesita comer. Y entonces, ¿por qué ayunar si necesitamos comer? Porque es el modo de justamente decirle al Señor, aquello que yo necesito, lo puedo cortar. Y eso me lleva a descubrir la inmensa libertad que tiene el Hijo de Dios, que tiene el ser humano. A diferencia de los animales, un animal que tiene hambre y tiene comida a su disposición, a menos que esté enfermo, comerá. No tiene elección. No, yo tengo hambre, hay comida, como. ¿Cuándo no como? Cuando no hay comida. ¿Cuándo no como? Cuando estoy enfermo. Entonces no como. Pero si hay hambre y hay comida, como. ¿Cuál es la diferencia con el ser humano? Que habiendo hambre y habiendo comida, yo tengo la última palabra para decidir si quiero o no quiero comer. Esta es la libertad. Fíjate qué contrario es esto, que es tan simple de observar y que todo el mundo lo vive. Oye, tengo ganas de sacarme la mugre en el gimnasio. No, posiblemente no tenga ganas. Y lo hago. ¿Por qué lo haces? Porque busco un fin. Porque busco un fin determinado. Puede ser el fin más tonto del mundo, pero busco ese fin y logro vencer esas ganas. Pero después el mundo te dice que, no, pero es que si yo tengo ganas de algo, tengo que seguir mi naturaleza. Tengo que seguir lo que dicta mi naturaleza. Sobre todo esto es el argumento que se utiliza en la sexualidad. Ay, pero es que si tengo ganas, está bien, porque eso es lo que me pide el cuerpo. Bueno, resulta que el ayuno nos permite reconocer que yo soy el dueño de mí mismo, que incluso ante una necesidad tan imperiosa como la alimentación, yo puedo decidir no alimentarme. A eso le sumo un propósito, porque no es simplemente no comer. Ay, no comer porque quiero bajar de peso. No, aquí es no comer para ofrecerle este sufrimiento al Señor. Entonces, lo primero que se nos muestra en el Evangelio es esto. La práctica del ayuno es una práctica que está establecida. Al Señor, los discípulos de Juan el Bautista, le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mientras los fariseos y nosotros sí ayunamos, es decir, esto es una práctica establecida. ¿Por qué estás rompiendo con esta práctica? El Señor no dice que sea una práctica mala, sino que en este momento no pueden llevar luto los amigos del esposo. Y aparece esta figura. Y claro, es preciosa la figura del esposo cuando estamos caminando en este tiempo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque la figura del esposo se entiende cuando vemos a Cristo entregándose a la iglesia, a la comunidad de sus discípulos, de los bautizados, a todos los redimidos, como esposo. ¿Y dónde ha hecho ese acto? En la cruz. En la cruz, nuestro Señor ha hecho su promesa matrimonial. Yo me entrego a ti. Esta sangre que se derrama por ustedes, este cuerpo que se entrega por ustedes, yo me doy a ti, me doy por ti. La imagen del esposo no es el esposo que simplemente se lo pasa bien, es el esposo entregado a su esposa, que es la iglesia. Y entonces les dice Jesús, en este momento no van a ayunar porque está el esposo con ellos, pero vendrán los días en que les quitarán al esposo y entonces ayunarán. Yo no necesito ayunar. Sí, hermano mío, tenemos obligación de 2 días al año hacer ayuno. Únicamente 2 días al año, obligación. ¿Cuántos días vamos a ayunar? Eso lo decides tú. Tú lo decido yo. Eso no depende de otros, sino de la decisión que cada uno de nosotros tomamos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.